originarias de México tienen un valor en tanto que encierran un gran conocimiento de lo que es nuestro mundo. Es una forma diferente de interpretar nuestra realidad, nuestro mundo. Entonces, en particular el náhuatl, pues es una lengua filosófica, porque en el náhuatl antiguo se usan mucho las metáforas, las comparaciones, y eso lo hace una lengua en particular. Las cosas se suelen llamar mediante metáforas, mediante difrasismos, más que pues, nombres reales. Entonces eso pues encierra una forma diferente de pensar. La parte de donde vengo, la parte sur de Puebla, tenemos la fortuna de convivir con 3 lenguas originarias, 3 culturas, que es el Ngiwa, el náhuatl. Nosotros preferimos llamarlo Ngiwa, que son la gente de campo, los hombres de los llanos, y esa es nuestra autodenominación, así decimos llamarnos a nosotros en nuestra lengua Ngiwa. Pero al aprender la lengua, pues uno va aprendiendo también otra forma de pensar diferente. Se va uno adentrando a lo que es el pensamiento y la cultura. Uno no decide construir una lengua, esta lengua la venimos heredando de nuestros antepasados. Es difícil que ahora, digamos, ya tenemos todos los elementos de cómo construir una lengua, vamos a construir una. Yo creo que eso se va dando paulatinamente con el tiempo. Lengua, cultura y pensamiento van de la mano, porque todo eso pues, es como un conjunto. La forma como uno va hablando, está uno remitiendo precisamente los conceptos que uno tiene. La lengua náhuatl es una lengua de la familia Yuto-náhuatl, Yuto por la lengua Yuta, que se hablaba allá en el norte. A esta lengua se le debe el nombre del estado de Utah, Estados Unidos. Y el náhuatl, bueno, porque se extendió esta lengua hasta lo que hoy es Nicaragua. Es una familia que a la vez se subdivide, pero tiene otras lenguas que están emparentadas, como es el Cora, el Chol, Rarámuri, entre otros. El náhuatl se va extendiendo mediante las migraciones de los pueblos del norte. Hay una leyenda que nos cuenta de Aztlán, que vinieron de Aztlán, de allá del norte, y buscando un lugar donde establecerse, donde vivir. Es una metáfora, como yo decía, la lengua náhuatl es una lengua metafórica. Aztlán no es un punto geográfico, que muchos andan buscando dónde estaba Aztlán, si en Nayarit o en Jalisco o en California. Aztlán es una metáfora que se utiliza en náhuatl para decir un lugar como de sufrimiento, de muerte. El blanco es el color de la muerte, porque blancos son nuestros huesos, es lo último que queda de nosotros. Entonces, para significar luto, en la época prehispánica, la gente se vestía de blanco, no de negro como ahora. Entonces, cuando se habla de Aztlán, un lugar de sufrimiento, un lugar de muerte, se está hablando del desierto, de la parte norte, donde el frío es intenso, donde hay pocas probabilidades para subsistir, que se vaya sembrando las plantas, criando animales. No es un lugar muy propicio, por eso se abandona el norte y se migra hacia el sur. Entonces vienen los migrantes trayendo la lengua náhuatl, que pues a la vez cuando se van como encontrando con otros pueblos que ya estaban establecidos aquí en la parte central, que le llaman Mesoamérica, pues poco a poco se va construyendo lo que es esta lengua. Las migraciones yo creo que es un factor importante para distribuir la lengua, pero también ya en la época del pueblo mexica, en la época de su esplendor, yo creo que las expansiones militares ayudaron mucho también a que se difundiera la lengua. En la época prehispánica, los diferentes pueblos de náhuatl, lo que hoy es América, escribieron también sus lenguas, claro, con caracteres pictográficos, ¿sí? De ello tenemos muestra en los códices, pero
tenían también una tendencia a escribir no solamente representando conceptos, sino también sonidos. Hay algunas muestras, por ejemplo, en el náhuatl hay signos que son fonéticos y que estos, en la época cuando vinieron los españoles, sirvieron para representar, por ejemplo, nombres de lugares o de personas. Entonces, sí se tenía una tendencia a crear una escritura fonética, más o menos como los caracteres chinos, coreanos, no sé, que lamentablemente, bueno, por todo el proceso histórico se interrumpió ese sistema, y pues adaptó el otro sistema, el fonético, según las reglas del latín. Esto, pues ya lo sabemos, con la llegada de los españoles se dio más como preferencia a ese tipo de escritura, donde quedaron varios testimonios, documentos escritos en náhuatl, ya con caracteres fonéticos netamente. De no haber sido por este proceso que llevó a interrumpir este método, se hubiera continuado y quizá tendríamos ahora una escritura muy propia. Es particular porque no es como otra escritura de otros lados del mundo, es una escritura a base de signos, de dibujos, de colores. Los colores juegan un papel importante en la escritura, los colores se leen también. Nos seguimos alimentando con maíz, con frijol, con chile. Esos elementos, esos 3 elementos básicos no pueden faltar en nuestra comida mexicana. Si falta el maíz o falta el chile o el frijol, ya no consideramos que es una comida mexicana. Precisamente esos alimentos vienen desde la época prehispánica. Entonces, la forma como nos vamos alimentando es una herencia de estos pueblos, pero nuestras costumbres, las tradiciones, las formas en que festejamos, recién celebramos el Día de Muertos. Nuestro país, México, es el único país que celebra a los muertos como lo hace. Bien, en otras culturas se le rinde culto también a los ancestros y esto. Una fiesta como la que nosotros realizamos aquí en México es única, y no solamente lo hacen los nahuas, lo celebramos todos los pueblos, sin importar la lengua que se hable. Es una tradición que tiene que ver con la forma de pensar, con la forma como nosotros concibimos a la muerte, cómo pensamos que es la muerte. No es como el fin de algo y ya, sino que es algo cíclico, es un elemento complementario de la vida, y pues precisamente es esa forma la que nos lleva a seguir honrando a la muerte. La muerte es tan necesaria como la vida. Entonces, las tradiciones, la forma de comer, la forma como hablamos, el español que hablamos aquí en México está lleno de nahuatlismos, las palabras, las voces que heredamos de la lengua náhuatl. Todos los días cuando mencionamos atole, tamal, chicle, elote, esquite, todas estas palabras que decimos son del náhuatl. Entonces, muchísimas palabras utilizamos todos los días cuando hablamos español. Entonces, sin darnos cuenta estamos hablando el náhuatl también. Vemos el México de ayer como algo ajeno a nosotros, y muchos que son mestizos no se identifican con estos pueblos. Ven a los pueblos originarios, les llaman los indios, de forma despectiva, como aquellos son como los otros, pero no lo ven como parte de nosotros, como que ayudar a crear conciencia de la importancia de nuestras lenguas, de nuestras culturas, a valorarla, dignificarla, apreciarla en todos sus sentidos. Esa es una labor que muchos tenemos que realizar, tenemos que llevar a cabo, esta labor de convencimiento de que tenemos muchos elementos que son importantes preservar. No solamente es la lengua en sí, la lengua que les digo va de la mano con la cultura, con el pensamiento. Más que enseñar la lengua, tiene que enseñarse en las lenguas también. Yo creo que en todo tiene que ver debe de tomar mucho en cuenta a las comunidades. Las comunidades, por ejemplo, no hablamos de la naturaleza, no explicamos nuestro mundo natural, sino simplemente se vive, y en vez de hablar de la naturaleza, pues hablamos con la naturaleza. Entonces, igual no tanto enseñar en una lengua, sino
pues vivirla desde la familia, en las casas. Hace falta oficializar las enseñanzas también. No podemos estar trabajando como lo hemos venido haciendo hasta ahora, sin darles ese reconocimiento, esta validez a las enseñanzas. Yo creo que el reconocimiento por parte del Estado, el compromiso, eso es algo fundamental. Si en una región se habla el totonaco, pues que se enseñe ahí de manera oficial el totonaco también, y que las materias se den en totonaco también. En la parte donde nos corresponde a nosotros, que se habla en Guihua, bueno, también que la enseñanza de la lengua en Guihua sea obligatoria en las escuelas. Si se va a venir haciendo como hasta ahora se está haciendo, que por lo regular son como grupos culturales los que nos estamos dedicando a esto, sin que el Estado se meta de lleno, que aporte los recursos y pues todo lo que se necesite, difícilmente pues vamos a poder darle el mismo nivel de las lenguas que el español, que la educación. Tenemos nosotros desde dentro de las culturas escribir nuestra propia historia, contarla. La historia no tiene nada más una verdad, cada quien puede contar su historia.